Buenos días. En Constancia, siendo las 8:56 de la mañana, inicio la clase por Zoom en solitario, ya que ningún estudiante se reportó, ni en asistencia, ni a la clase virtual. Entonces voy a proceder a grabar la clase y la subo al grupo para que esta conste de evidencia que el docente estuvo en la hora apropiada e indicada para dar inicio a su clase. La arranco un poco tarde ya que estaba esperando que los estudiantes ingresaran. Entonces, 10 minutos después, inicio, es decir, que de 8:45 a prácticamente 9:55 los esperé, 9:56. Entonces, vamos a dar comienzo a esta clase en solitario. Bueno, para los grupos que no estuvo acá presente en mi clase, el tema de hoy era las primeras civilizaciones dentro de este módulo de historia que empezamos la semana pasada. La semana pasada se habló en cuanto a lo concerniente al acta de compromiso. Esta vez ya vamos a entrar en materia y vamos a hablar de las primeras civilizaciones, cómo se formaron las primeras civilizaciones en el mundo, cómo poco a poco estas fueron evolucionando, fueron trascendientes y nos dejaron un gran legado a través de la historia en cuanto a cultura, arte, pedagogía, etc. Las civilizaciones que más han trascendido dentro de nuestra historia, digámoslo así, ha sido la egipcia, la inca, la india, la china. Tenemos también por la parte de Mesopotamia. Y hoy vamos a hablar de las culturas más importantes que se resaltan de estas civilizaciones antiguas. Pero, ¿qué es una civilización? Es todo un desarrollo complejo de una cultura que ha dejado huellas en cuanto a técnica, organización, espiritualidad, etc. De las más importantes se encuentra la civilización egipcia y la civilización china. Por el lado de África, Egipto, y por el lado de Asia, China. La India también juega un papel importante, pero antes de llegar allá, vamos a mirar acá dónde se ubicaron las primeras civilizaciones. Entonces tenemos acá por Mesopotamia, tenemos acá por el Mesoíndico, en Europa, tenemos acá por la parte de, tenemos por acá por este lado de América, Mesoamérica, y tenemos en América donde vieron también las famosas civilizaciones incas, la civilización maya. Esto es tema ya pasado, esto se vio en geografía de sexto, los que vieron sexto conmigo. Y aquí vamos a ver las civilizaciones indoeuropeas, la civilización asiática, Mesopotamia, que la tenemos acá de este lado. Tenemos acá por Egipto, al lado de África, al lado del cuerno africano. Y China, en el lado asiático. ¿Qué es lo que caracteriza a una civilización? Primero, las aglomeraciones. En un principio, los seres humanos eran nómadas. Iban de un lugar a otro, se trasladaban, no tenían un lugar fijo, no cosechaban, no sabían qué era la cosecha, qué era cultivar, no tenían ni idea de domesticar animales para el sustento. La caza no existía todavía. Entonces ellos andaban nómadas de un lugar a otro y comían, era recolectando los frutos que caían de los árboles. Donde quiera que ellos iban y encontraban frutos, se alimentaban, incluso comían hasta raíces porque no había una exquisitez en el paladar de este hombre primitivo, por así llamarlo. Pero ya cuando el ser humano empieza a formar sus tribus y empieza a volverse sedentario y a formar una sociedad, un componente estructural, entonces empiezan a surgir lo que es las aglomeraciones sociales. Poblaciones ya de más de 5,000 habitantes, por lo menos. El ser humano empieza a dominar la escritura. Se dan los famosos centros ceremoniales de culto.
Existen autoridades dotadas de un poder coercitivo, como por ejemplo, surgen los reyes, los faraones, los emperadores, y ya hay una autoridad máxima que es el que hace parte de juez y verdugo, ya condena y empieza a castigar a todo aquel subordinado que se vaya en contra de sus decisiones. Bueno, estas civilizaciones se asentaron a las llanuras fértiles, incluso la civilización mesopotámica se da dentro de la famosa media luna fértil, y se le llamó así porque eran tierras fértiles bañadas por río, aptas para el cultivo. Las primeras civilizaciones se destacaron fue por el desarrollo de la agricultura, y para que esta agricultura tuviese un desarrollo apropiado que les permitiera el sustento, pues necesitaban agua para el sistema de riego. Entonces, por eso buscaban siempre la orilla de los ríos. Tuvieron numerosas ciudades, ya se fueron formando las grandes ciudades, las grandes urbes. Se formaron sociedades jerarquizadas. Se desarrollaron importantes obras hidráulicas. Por ejemplo, en Roma sobresalta todo lo que tiene que ver con la parte de las vías terrestres, las vías marítimas. Se desarrolló una importante arquitectura. Se tuvieron gran desarrollo científicos, por ejemplo, por el lado de Grecia heredamos lo que fue la parte de la medicina, las matemáticas con Pitágoras. Fueron sociedades esclavistas. Estas sociedades, su economía se basó en la esclavitud, ya que la esclavitud representaba una mano de obra gratis, no barata, sino gratis, porque ya que los esclavos no tenían ni siquiera derecho a alimentación, se alimentaban de las migajas de los perros. Los esclavos eran vistos como la peor podredumbre de aquella época. No tenían derechos, solamente a respirar. Dentro de los grandes ríos se dieron estas civilizaciones y esto permitió que hubiese una comunicación. Cuando el ser humano empieza a formar urbes, a formar ciudades, a estructurar una sociedad, entonces empieza lo que es a comunicarse. Vio la necesidad de comunicarse porque para poder intercambiar cosas necesitaban medios de comunicación. Es así como el primer medio de transporte fue el marítimo. Luego vino el terrestre y ya vamos en el aéreo. Entonces, el ser humano empieza dentro de esta parte el comercio, pero no era un comercio como el que conocemos hoy en día. Kilo de papa vale tanto, pago en dinero, pago con tarjeta de crédito, etc. El comercio de aquella época era a través del trueque. Yo tengo un bulto de papas, usted tiene un bulto de cebolla, yo necesito la cebolla, usted necesita la papa, entonces cambiemos, intercambiamos. Eso eran los trueques. Yo tengo lana, usted tiene esto, entonces cambiamos la lana por abrigos, etc. Ese fue el primer comercio en el mundo, el primer sistema de comercio. Estas civilizaciones en los ríos pues tuvieron varios aspectos importantes, ya les había dicho, agricultura fértil. Empezó a dar divinidades, es decir, ya la luna se le empieza a dar una nomenclatura de Dios. Los dioses supuestamente estaban relacionados con los ríos. Empiezan a surgir las grandes organizaciones religiosas, los sacerdotes, los cultos, los templos, los chamanes. Se empiezan a formar leyes. Se da un sistema de escritura, algunos como en Egipto era una escritura geográfica, otros como en Babilonia era cuneiforme, no como la escritura que conocemos hoy en día. El desarrollo del sistema de cuentos, formas de pago, surge la contabilidad por primera vez en la historia, porque el hombre se dio cuenta que necesitaba llevar un control sobre cuántos bultos de X productos sacaban de la agricultura, qué podía tener más valor, si una papa, una yuca o una hortaliza, etc. Y el poder político empieza a tener un gran auge en aquella época. Y es así como surgen las divinidades que supuestamente se le daban a los reyes, a los emperadores, a los gobernadores de aquel entonces. Una de las grandes civilizaciones que hay que resaltar dentro de este contexto histórico es la que surgió en Mesopotamia.
En Mesopotamia se dieron tres grandes desarrollos urbanos, como fueron los sumerios, los acadios y los asirios. De estos, los más guerreros, los acadios. Los sumerios, pues no, sí, también todos eran conquistadores, pero no tan guerreros. Estos señores luchaban a muerte. Los asirios, que también se dan dentro del pasaje bíblico. Y se desarrolló la urbe más importante, Babilonia. Esto se da dentro del Mar Negro, el Mar Caspio, el Golfo Pérsico y el Mar Mediterráneo. Todo por la famosa región de Anatolia y por los ríos más importantes, el río Tigris, el río Eufrates, de todos los ríos más resaltantes de aquella época. Dentro de esta cultura mesopotámica, la religión tomó un gran auge, una gran importancia. Pero estas culturas, más que todo, fueron politeístas, lo que tiene que ver con la cultura egipcia, mesopotámica o babilónica, la cultura china, la griega, todas fueron politeístas, es decir, creían en varios dioses o varias divinidades y les daban un poder grande. Por ejemplo, tenemos al dios Enlil en Babilónica, que era supuestamente el dios de la agricultura, el dios de la fertilidad en la tierra. Magdu, Tiamat, era el que manejaba el cosmos, el que daba los dominios o los destinos del hombre. Y la diosa de la justicia, Shamash, que era el que impartía justicia a los humanos. Y aquí está Gilgamesh, o Ishtar, la diosa de la fertilidad. Entonces miren ustedes que a medida que las culturas fueron surgiendo, le fueron dando importancia a aquellos aspectos relevantes, especialmente dentro de lo religioso. La sociedad mesopotamia estaba compuesta por la dinastía, la nobleza, que eran los que descendían de la dinastía, los reyes, de aquí venía la nobleza, los campesinos, comerciantes y los esclavos eran los que estaban por debajo de esa estructura social. La arquitectura se resaltó bastante en Babilónica, incluso en Babilonia la Biblia habla de la famosa Torre de Babel, la Torre de la Confusión, donde las personas empezaron a hablar en diversas lenguas. Dicen algunos historiadores que de aquí es donde surgen las lenguas que hoy en día conocemos, la inglesa, la francesa, etc. Y Sigurat, y la Gran Babilonia. Sigurat era una de las grandes fortalezas de esa gran urbe que se vio dentro de esta arquitectura, dentro de esta cultura babilónica. Y estaba la misma Babilonia, que era la capital o la ciudad capital de este entorno cultural mesopotámico. La escritura cuneiforme, todo era a través de cuñas, acuñaciones, y cada cuña tenía un símbolo y representaba algo, un mensaje que se quisiera transmitir. Era a través de un código. Y aquí precisamente dentro de este que habla acá, que Código de Hammurabi, esta fue la primera ley que surgió en la historia humana para castigar a la humanidad que cometiera delitos. Entonces, por ejemplo, en el código de Hammurabi decía ojo por ojo, diente por diente. Si una persona robaba a otra, pues incluso le podían amputar las manos. Si mataba a otra, pues terminaba igual forma, en pena de muerte. Tenemos acá la cultura egipcia. De la cultura egipcia se da al borde de lo que es el valle del río Nilo, uno de los ríos más importantes de África. Y es a través de este valle del Nilo donde se empieza a dar una de las culturas que más dejó legados en nuestra historia. Y es la egipcia. Incluso dentro de esta, la Biblia la pueden usar ustedes como un documento histórico. La Biblia nos habla de historia, de geografía, de matemáticas, de filosofía. Lo que pasa es que si leen la Biblia dentro de un contexto religioso, nunca la van a entender, porque el religioso nunca entenderá la sabiduría que hay en esa Biblia. Pero si la leen como seres humanos, como personas que deseen adquirir un conocimiento nuevo, que deseen informarse qué es la función del hombre en la tierra, lean la Biblia como seres humanos, como seres sapienses, seres inteligentes.
y van a entender toda la sabiduría que allí se encierra. Entonces van a aprender a través de la Biblia geografía, historia, matemáticas, filosofía, psicología, etcétera. Religión. En Egipto, las religiones, al igual que las que ya le nombré anteriormente, politeístas, creían en varias divinidades, les daban un poder grande, pero estas eran antropomórficas, es decir, tenían forma de animales. Perdón, antropomórficas, tenían divinidades, dioses que le daban la figura humana. Eso es cuando hablamos de antropomorfo. Y zoomorfo, cuando le daban a ciertas figuras con cara de animales, le daban la potestad de Dios, como pueden observar aquí a Set. Set, si ustedes lo pueden, tienen como la figura de un lobo, un hombre lobo ahí, y es una gran divinidad, el dios de la guerra. Estaba Horus, que era el máximo representante de los dioses para los egipcios, y estaba Osiris, quien era el que daba tenía poder sobre la muerte y la vida en los seres humanos, y Isis. Todos estos dioses dentro de esta cultura representaban algo importante dentro de la espiritualidad egipcia. La arquitectura, si hay componente arquitectónico que sobresale en esta historia, es la egipcia. Ellos dejaron los hipogeos, unos montes donde impactaron a través de unas figuras, unas gigantescas figuras que trataban de dar ciertos conocimientos sobre esta cultura. También está el Valle de los Muertos, la pirámide de Giza, que es una de las que más ha levantado polémica en los últimos tiempos en cuanto a su construcción. La escritura era a través de jeroglíficos y el libro más importante para los egipcios y que hoy en día sigue siendo un enigma es el famoso libro de los muertos, ya que a través de él supuestamente se puede dar vida a aquellos que han fallecido. Los egipcios le daban gran importancia a la muerte. Para ellos la persona no moría, sino que el cuerpo iba a otro plano astral. Por eso dentro de esta cultura, cuando un faraón moría, él era enterrado con todas sus riquezas, todos sus tesoros. Si tenía esclavos, los esclavos iban allá a la tumba vivos, sus esposas, todas eran allá con él, porque supuestamente los iba a necesitar cuando él pasara al otro mundo. La sociedad egipcia, entonces, estaba compuesta por faraones. El faraón era un dios en la tierra para los egipcios. La nobleza, que eran los descendientes del faraón, los sacerdotes y escribas, los campesinos y, como en todas las culturas anteriores, los esclavos. Este Egipto antiguo se desarrolla en una sociedad en la que el faraón era el monarca absoluto, dueño de toda la tierra y supuestamente hijo del dios principal. Y ese dios principal es el que se lo nombré hace rato acá, Osiris. Entonces, él era supuestamente el enviado de Osiris, la reencarnación de Osiris en la tierra. Llegamos acá a la India antigua. Entonces, de esta civilización deja también mucha trascendencia. Todas las civilizaciones antiguas, de una u otra forma, han jugado un papel importante en el desarrollo cultural de nuestras sociedades actuales. Nos han dejado un legado, nos han dejado una trascendencia muy buena. Por ejemplo, por parte de la India antigua, entonces su característica, aquí podemos ver en este mapa, apreciar la localización de esta civilización. Acá podemos todo lo que abarcó la civilización india o hindú. La sociedad de Socasta, entonces aquí estaba compuesta por brahmanes o sacerdotes. A diferencia de las otras culturas, donde era el faraón o los reyes o emperadores, incluso como en la China, aquí era el brahmano, el sacerdote era el que tenía la máxima autoridad, el máximo poder. Estaban los chatrias o guerreros, o lo que conocemos hoy en día como el ejército. Los vaisas o comerciantes y agricultores tenían haga de cuenta, el estrato medio de nuestra sociedad actual. Y también
los Udras o esclavos. ¿Qué eran las castas? Grupos cerrados. En esta sociedad no hay movilidad social y esta estructura es legítima para la religión. Es decir, en estas castas, si usted pertenecía a una casta, no podía ser parte de la otra ni podía tener relaciones con ninguna otra casta. Por eso se dice que eran sociedades cerradas. Incluso habían rivalidades a nivel externo dentro de estas castas. Era muy cerrado. En esta parte sí fueron bastante cerrados. La religión. Entonces fueron politeístas. Tenían el Agni, que era el dios de fuego, Hidra, que era la diosa guerrera, Vinsu, que era el principio de la conservación del mundo, donde viene el famoso Hare Krishna. El Krishna es el que representa la espiritualidad. Todo principio a venir del ser humano se basa en el espíritu, en la fortaleza del espíritu. Y estaba Shiva, que era el dios de la procreación y la destrucción. Si ustedes observan a lo largo de la historia humana, los seres humanos han creado sus propios dioses, sus propias divinidades, a diferencia de los hebreos. Ya la cultura hebrea es monoteísta. Aquí ya no se creen varias divinidades, sino un solo Dios. Entonces acá ya todo es diferente. Entonces en esta parte estamos dando nosotros conceptos propios en cuanto a estas culturas y vemos que cada cultura tenía sus propios dioses, su forma de creencia, pero todas se encerraban en un fin. Eran dioses que castigaban, dioses que premiaban, dioses que obligaban y dioses que dominaban al ser humano. O sea que el mismo ser humano crea sus dioses, los inventa para agarrar un miedo, un temor. Hay un Dios que dice la Biblia que es el único. Bueno, no podemos entrar aquí a discernir si es verdad o no. Cada cual cree en Papá Dios a su forma de creer. La religión budista, a diferencia de las otras, la religión hindú o la religión de la India, a diferencia de las otras, esta hace parte de una religión filosófica. Es decir, unas creencias propias que llevaban al ser humano a resaltar esa parte espiritual que llevamos todos, pero que no las manifestamos debido a nuestras acciones, a nuestros actos. El máximo representante es Buda. Se dice que el Buda era un tipo rico, de familia adinerada, que quiso buscar la trascendencia espiritual a través de una serie de sacrificios para alcanzar la paz interior, la paz eterna. Y está el brahmanismo, que es la filosofía de la creación. El núcleo doctrinario se funda en una filosofía de vida que fundamenta un código de conducta. Por ejemplo, el Buda tiene un código de conducta y tiene unas leyes muy buenas. Entre ellas la principal es que el hombre, si quiere alcanzar la felicidad, debe utilizar la filosofía o cultura del desapego. Es decir, desapegarnos de todas aquellas cosas que nos hacen daño, que nos atormentan. Desafortunadamente, los seres humanos, sobre todo dentro de nuestra cultura occidental, y nosotros descendemos de esta cultura, somos apegados a las cosas, nos apegamos a los materiales, a las personas, al trabajo, etcétera, y por eso no alcanzamos la felicidad, porque somos infelices al no poder desapegarnos. Entonces, en esta parte sí tiene razón el señor Buda. Si nosotros aplicáramos en nuestra vida la filosofía del desapego, hombre, seríamos otra cosa, seríamos los seres más felices de este mundo. Los productos culturales. El primer ajedrez en el mundo se fundó allá. Algunos historiadores dicen que en Inglaterra, ¿no? En Inglaterra lo que le dieron fue unos esquemas, unos avances. Pero el ajedrez surge en esta cultura y surge como una estrategia de guerra. Es más, las grandes castas empezaron a desarrollar formas de contraatacar. Sin embargo, cuando llegan los ingleses los dominan y inculcan su propia cultura. Por eso la cultura hindú se empezó a desplazar poco a poco. Pero surge el ajedrez, surgen los grandes, como ven ustedes acá, las grandes estructuras arquitectónicas dentro de las castas, dentro de las ciudades.
Las esculturas le empezaron a dar gran paso, igual que los griegos, a resaltar la belleza de las mujeres a través de sus esculturas. La más importante la se encuentra en el Mohenjo-Daro, que es una de las primeras ciudades fortificadas y planificadas en la India. Luego terminamos acá con la cultura china, que es una de las grandes culturas también por el lado asiático. Estas culturas trascendieron dentro de todos los esquemas de pensamiento político, filósofo, religioso, cultural, etc. Y se diferencia mucho de nuestro pensamiento occidental. Acá podemos ver la parte asiática y todo lo que se extendió China. Esto se formó el famoso Imperio Chino, que incluso llegaron a tener dominio sobre los japoneses. La religión, pues también un politeísmo religioso, pero al igual que la hindú, tenían sus propias religiones filosóficas planteadas por Confucio y por Lao Tzu, los dos grandes pensadores e historiadores chinos, grandes filósofos, partieron, enmarcaron y dejaron un legado en China muy bueno. Por eso es que los chinos nos resaltan en muchas cosas en cuanto a su cultura, a su forma de ser, a la humildad. Los chinos manejan una humildad muy grande que nosotros no la podremos alcanzar. Debido a lo que les decía antes, no nos desapegamos de las cosas, somos apegadas a ellas. Tenemos acá el Confucio, que fue la religión dominante, y el taoísmo se fundó como una crítica al sistema social. Entonces aquí con Confucio en China surge lo que son los primeros movimientos comunistas, digámoslo así, los primeros movimientos izquierdistas, pero a diferencia del de nosotros, que nos llevamos por las ideas de Carlos Marx, de Engel y todos aquellos grandes pensadores del socialismo o del comunismo, esto ya se daba más dentro de un contexto social úrbico, donde se decía que la clase trabajadora era explotada, pero lo que no me daban bien es que ellos eran los grandes explotadores una vez tomaban el poder, supuestamente para ayudar al pueblo. Y China hoy sigue siendo uno de los países donde más se explota la mano del hombre o la mano de obra. Entonces la sociedad, la estructura social de China estaba por la realeza, la nobleza, que eran los descendientes de la realeza, maestros y funcionarios y comerciantes. A diferencia de la cultura occidental, en esta cultura oriental, en esta cultura china, la educación, el arte, tuvo gran importancia. Incluso allá desde la China antigua, se le dio importancia a la educación, a transmitir conocimientos. Dentro de esto, estos maestros tenían que ser sabios en matemáticas, en filosofía, en religión, en literatura, en arte e incluso en artes marciales, porque sus alumnos, sus discípulos, debían adquirir conocimientos dentro de todas estas áreas. Por eso se les llamaba maestros, que eran los grandes sabios de la China. Para ser maestro no era cualquiera. Un chichipato que porque yo sé, entonces yo voy a ser, no, allá maestro tenía que demostrar que en verdad se merecía ese título. Hoy en día maestro se le llama al que tenga una maestría, al maestrante, en pedagogía, en filosofía, en administración de empresas, lo que sea, se le conoce como maestro, porque ha hecho sus estudios en maestría. Los campesinos hacían parte de esta estructura y, como en todas las sociedades, estaban los esclavos. Productos culturales, entonces la escultura de terracota, la muralla china, que murieron millones de personas, de esclavos para construir esta muralla, las famosas figurillas, las escrituras ideográficas, a través de ideas se planteaba lo que se quería transmitir, ¿ya? Entonces, jóvenes, aquí para terminar ya tenemos las primeras civilizaciones. Entonces, primero, características comunes entre ellas. Sistema urbano. Se da a través de la escritura. Asentamientos en llanuras fluviales. Desarrollo de la agricultura, la ganadería y metalurgia. Las principales
civilizaciones: Mesopotamia, Egipto, India y China. Jóvenes, es todo por hoy. Aquí en mi soledad, pero cumplí con lo que me estipula la institución para transmitir mis conocimientos. Lamentablemente no sé por qué no pudieron estar mis estudiantes a tiempo, ellos sabrán. Yo cumplo con subir este video al WhatsApp y que quede constancia de que la clase se dio, así sea el profesor en solitario. Que tengan un maravilloso domingo los que alcancen a apreciar este video. Les voy a compartir igual un video donde van a poder ver cómo ingresar al Classroom y realizar el respectivo examen.